Esta ha sido una de las semanas más volátiles que he visto en mi vida. Como te había comentado, la volatilidad está asegurada en este último trimestre del año. Así que en este TradingView, estos tiempos de altísimo movimiento, tanto hacia abajo como hacia arriba, porque lo que vivimos el jueves fue impresionante. El mercado, después de estar cayendo 2.4%, terminar arriba 2%, es decir, subir más de un 4% en un solo día. Impresionante movimiento. Así que en este video, en este episodio del TradingView, vamos a hacer un análisis completamente técnico de todo lo que tiene que ver con el mercado de futuros, específicamente el S&P 500 y el Nasdaq. Te voy a mostrar mis escenarios también, todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Vamos a analizar el oro, vamos a analizar el petróleo, porque empiezan los resultados trimestrales de las empresas y esos van a impactar fuertemente todo lo que tiene que ver con el ánimo del inversor. Así que empezamos este episodio del TradingView. Bueno, Frank, ¿qué semana tuvimos en los mercados? Definitivamente, qué gran volatilidad. Y esto es un poco la foto del mini del S&P 500. Fíjense cómo las tecnológicas han bajado de manera fuerte, importante. Y es que, bueno, con todo este dato de la inflación, pues obviamente se espera entonces mayor subida de las tasas y las tecnológicas es la que mayor impacto negativo tienen. En el caso de Tesla, fíjense cómo, y esto es solo lo que pasó el viernes, vamos a poner toda la semana. En el caso de Tesla bajó un 8%. Eso también tiene justificación en una previsión que hizo Wells Fargo donde dice que pues la acción está un poco alta y que debería bajar más o menos alrededor de 230. Interesante, pero también miren Amazon, Meta, Google, todos han sido afectados por las tasas. La energía también bajó, todo el tema de recesión tiene un impacto importante. En cambio, los bancos subieron y es que a final de semana reportaron lo que son los resultados trimestrales del tercer trimestre del año 2022. Fueron resultados buenos. La mayoría con ingresos superiores al año anterior, sobre todo por el tema de la subida de la tasa, que eso le beneficia, pero bueno, en algunos casos fue mixto a nivel de ganancia neta. Sin embargo, a nivel general, los bancos están dando buena expectativa. Bank of America, recordemos que va a reportar el próximo lunes. Con respecto a la volatilidad, impresionante. Llegamos a la resistencia, el mercado baja un poco. Sin embargo, está respetando los patrones técnicos, así que habría que ver aquí si hacemos mínimo más alto. Eso indicaríamos que, ojo, pudiéramos cruzar la resistencia y eso no sería un buen escenario para las acciones. Si se ven todo lo que tiene que ver con el rendimiento de los bonos altísimos, todo este dato de la inflación los terminó disparando también de manera importante. Me estoy refiriendo a la inflación completa de los consumidores y el dólar sigue subiendo. Impacta a todo el mundo. Y esto tiene unas implicaciones importantes para la bolsa y también todo lo que tiene que ver con la parte de, fíjense, el rendimiento de los bonos del tesoro a 2 años, que son los que generalmente se emparejan con todo lo que tiene que ver con la subida de tasas de interés. Fíjense cómo sube. Eso significa, y es muy probable que el próximo 2 de diciembre el ajuste de la tasa que vayamos a tener es agresivo, pudiera ser otra vez de 75 puntos básicos, así que bueno, interesante. También la diferencia entre el rendimiento de bono a 2 años a 10 años, la curva está súper inversa. Digamos, el rendimiento está mucho mayor, el bono a corto plazo, que el de largo plazo. Eso es algo muy raro, que no se ve prácticamente desde los años 80 y no con esta diferencia. Así que impresionante, eso me llama muchísimo la atención y es algo que, por ejemplo, yo no había vivido y que bueno, tiene súper implicaciones a nivel interno. El dólar, insisto, altísimo, vuelve a subir el día viernes de manera importante. Así que bueno, vamos a ver un momento el futuro del mini del S&P 500. Aquí podemos ver claramente, estamos en una gráfica del futuro del mini del S&P 500, una gráfica diaria, y miren cómo el mercado el día jueves, con esa bajada impresionante que se dio para luego recuperar, llegamos al 50% del movimiento fuerte que se dio en la subida de la pandemia hasta los máximos históricos. Es decir, hemos bajado ya el 50% de lo que ganó el mercado, lo que subió el mercado en la pandemia. Por eso considero que ahí entraron compradores importantes desde el punto de vista técnico, así que eso también le sumó bastante a la recuperación que se tuvo el jueves. De hecho, impresionante, tuvimos 3.200.000 transacciones. Teníamos rato que no veíamos eso. De hecho, no lo hacíamos desde finales de enero del año 2022, desde este año, así que es importante. Llegamos a niveles desde el punto de vista del precio que no veíamos desde noviembre del año 2020. Impresionante lo que subió. Prácticamente en 14 meses, 15 meses lo bajó definitivamente en 10 meses, así que interesante, porque tampoco es que el mercado está bajando rápido,
Y eso es algo que me llama muchísimo la atención. Está teniendo también movimientos fuertes hacia arriba para luego continuar fuertemente hacia abajo. Eso es algo importante que también habla, ¿no? Hay mucha resiliencia por parte de los compradores también. Entonces, el mercado está muy cerca de llegar a mi precio entonces de 3.445. Pienso que ahí hay un soporte fuerte, pero en el caso de bajar vamos a tener movimientos extremadamente fuertes y ojo, mi próximo soporte estaría hasta 3.111. Si lo vemos un poquito más detallado, fíjense cómo el jueves el mercado recupera después de esas caídas impresionantes, pero hoy viernes en la tarde, que es cuando se graba este video, justamente llegamos a la zona de soporte. ¿Qué es lo que estamos esperando? Volatilidad, fuertes movimientos hacia arriba o hacia abajo, y creo que eso lo va a marcar el tercer trimestre. También las acciones están esperando algo muy importante. Obviamente los resultados trimestrales de las empresas del tercer trimestre, donde obviamente ahorita vamos a ver con más detalle cuáles son las empresas que publican y qué día, pero también las elecciones de midterm, las elecciones de mitad de periodo. Y esto es importante porque se dan cada 2 años en elecciones del Congreso. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Que generalmente siempre, y me ha pasado muchísimas veces, estas elecciones de midterm generalmente siempre se dicen como, bueno, es que estas son las elecciones más importantes o tienen una relevancia extremadamente grande de diferencia de las anteriores. Siempre escucho lo mismo. Sin embargo, esta vez considero que tiene una relevancia importante por varias razones. Por ejemplo, si los demócratas barren, ¿qué puede pasar? Bueno, generalmente eso debería significar mayor aumento del gasto público, se traduce en inflación. Si los republicanos barren, no, creo que sería un efecto completamente opuesto. Y si queda dividido, creo que eso puede ser bueno para las acciones y para el mercado. Así que va a ser muy interesante estas elecciones. Va a ser a principios de noviembre, así que hay que estar muy atentos. Pero también, como les decía, es sumamente relevante todo lo que tiene que ver con lo que va a suceder durante la subida de tasas que va a ser el próximo 2 de diciembre. El 2 de diciembre es el próximo anuncio de subida de tasas y ya no vamos a tener prácticamente, el 2 de noviembre. El 14 de diciembre es el segundo que falta por aumentar durante este año 2022, así que es el 2 de noviembre, pequeño lapsus ahí, el 2 de noviembre vamos a tener entonces ese anuncio importante. Ya luego el siguiente aumento de tasas sería el próximo 14 de diciembre, así que hay que estar muy atentos, muy pendientes porque digamos hay que analizarlo bien porque si se suben 75 puntos básicos, bueno, prácticamente el extremo de agresividad de la Reserva Federal va a ser importante y vamos a ver cómo reacciona el año 2023. De hecho, en este momento puedes ver en mi canal un estudio muy serio que hizo el Fondo Monetario Internacional complementado con el Banco Mundial de que el 2023 podemos tener una recesión realmente bastante fuerte e importante. Ahora, entonces, ¿cuál es mi expectativa? Volatilidad. Podemos tener aquí un rebote fuerte alrededor de los 3.585, 3.580 hacia arriba, o en el caso de pasar, vamos a ver mucha violencia y tal vez un mercado bajista interesante mínimamente hasta el área de los 3.500, con lo cual eso nos traería oportunidades de inversión, unos 85 puntos de manera chévere, donde podemos invertir hacia la baja. Y si logra pasar ahí, recuérdate, mi precio 3.445. Ahora, si el mercado rebota, creo que también vamos a tener una subida muy chévere. Ahí podemos tomar trades en largos mínimamente hasta el punto de los 3.650, 3.670, así que también va a ser interesante. El comienzo de la semana va a ser muy importante. Lo que vaya a pasar con las ganancias de las empresas va a ser también extremadamente importante. Ahora, en el caso de el NQ, la misma cosa. Fíjate cómo el NQ sí llega al precio que te había comentado de los 11.000. De hecho, bajó un poquito más. Llegamos casi a los 10.500. Y en el caso del NQ, llegamos al 61% de Fibonacci de todo el movimiento grande que se dio después cuando empezamos a subir en la pandemia, más o menos alrededor de marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, y bueno, llegamos al 61.8%. También hay un rebote importante desde el punto de vista técnico, así que interesante. Ahora miren la gráfica antes del dato de la inflación, y el dato de la inflación, mira toda la volatilidad que trajo, y ahora falta mucho más datos de empresas importantes. Por ejemplo, la semana que viene, y déjame lo pongo aquí un momentillo, la semana que viene vamos a tener claramente un batallón de empresas importantes. Por ejemplo, el lunes, como te había comentado, Bank of America, vamos a tener a Charles Schwab. El martes vamos a tener a Netflix, la primera tecnológica que abre, y ya tú sabes que siempre Netflix mueve bastante el mercado por eso, porque es la primera tecnológica fuerte, grande de todo el grupo
de empresas que han capitalizado estos últimos años y bueno, suele marcar un poco lo que va a pasar en los resultados de las siguientes empresas. También tiene una implicación muy fuerte en sus competidores. También va el martes Johnson & Johnson, Goldman Sachs, el Interactive Broker, muy importante. El miércoles va a ser Procter & Gamble, va a ser Tesla. Va a ser interesante ver los resultados de Tesla, sobre todo por la predicción que publicó Wells Fargo. El jueves vamos a tener empresitas como L'Oreal, Philip Morris. Y el viernes vamos a tener Verizon, American Express y vamos a tener también Schlumberger. Así que los días importantes probablemente vayan a ser martes y miércoles. Yo creo que el lunes también. Así que bueno, hay que estar súper pendiente. Por allá Meta, Google, todo eso va a ser a final de mes. Apple. Así que bueno, sí, importante. Con respecto al oro, fíjense cómo el oro sigue cayendo. Yo estoy esperando, mi expectativa es que llegue mínimamente entre 1560 y 1613 para poder activar unos largos que tengo allí colocados. Así que esa sigue siendo mi expectativa. Es importante que haga un mínimo más bajo para ver un movimiento coherente y un movimiento que, digamos, de alguna manera, para mí sería simplemente para impulso, para mayor continuación alcista, al menos es mi previsión como mi escenario más probable. Así que espero una mayor ubicación para poder entrar. En el caso del petróleo, fíjense que tuvo una gran caída el día viernes. Todo esto tiene que ver bastante con la parte de la recesión. Así que, bueno, creo que el petróleo, digamos, de alguna manera es importante que empiece a reaccionar porque no me gustaría ver mínimos más bajos aquí porque esto pudiera haber sido simplemente un falso rompimiento y cuidado si eso obligaría nuevamente a mayores recortes. Ahora, vámonos directamente a las criptomonedas. Siguen sin arrancar. Tuvimos un par de movimientos fuertes el jueves y el viernes, pero no el movimiento suficiente que estoy esperando. Yo estoy esperando un movimiento fuerte, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Estoy preparado para ambas. Les pido a ustedes que lo hagan también. Y en el caso de que baje, pudiera llegar a los 12.475, donde para mí tengo unas órdenes también colocadas en largo de manera interesante porque pienso que en mediano y largo plazo son instrumentos muy interesantes para invertir. En el caso de Ethereum estamos en 1295, probablemente para mí tenga un objetivo alrededor de 1063, vamos a ver si lo logra hacer. Insisto, estoy esperando un movimiento fuerte en las criptomonedas. Cardano ya hace un mínimo más bajo. En el caso de ADA, cuidado si logra pasar un otro soporte que tenemos aquí alrededor del 0.3334, porque pudiéramos llegar a los 0.17 e insisto, también tengo posiciones colocadas en ese punto. Así que, friend, hay mucha información. Esta semana en mi cuenta de Instagram voy a tratar de compartirte también, sobre todo en las historias, mucha información valiosa, no dejes de verla. Mi usuario es @DaniPressTrader, donde estoy compartiendo también contenido entonces de ese tipo. Así que, friend, déjame saber en los comentarios qué opinas. Déjame saber qué sientes que puede pasar esta semana. Si estás de acuerdo conmigo que va a haber o no volatilidad. Así que estoy súper pendiente y te leo allá abajo en los comentarios. Que tengas una buena semana en el mercado. Ya sabes que si quieres aprender a hacer esto como nosotros lo hacemos, hay un link dentro de la página de MDC Train Academy donde tú le puedes dar ahí a curso gratis y es un curso introductorio que tiene como 5 horas de información muy valiosa y con eso vas a tener el criterio suficiente para entender lo que hacemos y cómo lo hacemos y sobre todo para que tú también tengas el criterio suficiente para ver si te formas o si definitivamente esto es tu pasión, esto es tu negocio y que te quieres dedicar a eso toda la vida. Ojalá puedas hacerlo porque definitivamente hay muchísimas oportunidades y porque pienso que hay realmente que ampliar la visión porque esto puede ser una nueva fuente de ingresos bien interesante, sobre todo si eres empleado o si eres una persona profesional, emprendedor que quiere hacer algo diferente. Creo que esto es una gran posibilidad y que puedes compaginarlo sin ningún tipo de problema con lo que tú haces y todo lo contrario, lo que te vas a sumar y sobre todo a la parte del equilibrio y gestión de emociones, que creo que es lo más importante. Así que nada, te mando un abrazo. Nos vemos entonces el próximo domingo aquí en otro episodio del Trading View. Abrazo grande, friend. Bye.